Vale. Bueno, la idea, de todas formas, Verónica, es empezar a tiempo y que se vaya uniendo quien quiera, porque de alguna manera hay un goteo y como queda grabado igualmente, pues bueno, pues como dar la bienvenida, que tenemos a dos personas que han sido muy prepuntuales, ¿no? Que estaban ahí ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora se van a ir uniendo, o sea que la idea es esta, ¿no? Como un poco el dar la bienvenida y también eh, pues abrir, ¿no? el espacio de coloquios que venimos haciendo bimensualmente y de alguna manera también la idea de que queda grabado y que eso es algo que luego se puede recuperar y que no pueda asistir, pues es un material que queda ya guardado y no se pierde. Entonces, bueno, hoy en directo lo que sí es que se puede, pues, participar, preguntar, que ahora le preguntaba a Verónica si ella prefería un poquito entre medio o al final. Y como ha preparado una presentación sobre su tema, que es psicodrama en un centro de internamiento de menores infractores, donde ella, os contará ella, pero bueno, donde ella desempeña su labor profesional, entre otras, eh, entre otros contextos. Bueno, pues la idea es que podamos preguntarle y que podamos, por esos coloquios, que podamos también charlar al final de su presentación sobre, bueno, todas las dudas metodológicas o teóricas y que entre todos también podamos aportar, ¿no? Y bueno, presentar a Verónica es que ella es psicóloga, es psicodramatista, directora de psicodrama por nuestra escuela de Rojas Bermúdez. Y bueno, participó en el encuentro de este año, que era sobre vínculo y red social. Y en su ponencia, bueno, como íbamos, pues había mucha participación, íbamos el tiempo más justo, pues la idea es que quedaron muchas, bueno, cosas, cuestiones por aportar, que el tiempo se apuró y que aquí pudiera terminar su presentación y comenzarla para los que no estuvieran, porque de alguna manera lo va a presentar de nuevo de una forma completa y las dudas que quedasen y todo lo que esté por aportar, pues bueno, incluso ahora en el directo o luego dejar también este pozo, ¿no? Para quien quiera recuperarlo a modo de grabación. Así que bienvenidos, bienvenidas. Yo soy María Guerrero y ahora doy paso a Verónica Cañas, que bueno, que ya estamos en tiempo y, y ya al final recordaré el próximo coloquio que está agendado, aunque no está publicado, y también el curso de verano. A ver, cuando se vaya uniendo más personas, pues por recordar un poquito esas dos próximas fechas, ¿vale? Que todavía queda un coloquio más, el 9 de junio, y el curso de verano que va, que va a estar centrado en psicodanza y técnicas sin palabras en psicodrama, que es el 29-30 de junio en Benalú, y luego damos un poquito de más datos. ¿Te parece, Verónica? Empezar, te Perfecto. doy. Venga, pues me cierro el micro, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, María, por tu presentación. Es cierto que la idea era un poco poder ampliar lo que me quedó por compartir en el encuentro de este año, donde bueno, tuve la ocasión de dar más espacio al tema teórico que presentaba. Y lo que hoy me gustaría hacer es compartir con todos pues, mi labor profesional en un centro de internamiento de menores infractores, concretamente en el centro Bahía de Cádiz, que está situado en el puerto de Santa María, una localidad de la provincia de Cádiz. Y bueno, deciros que muy agradecida de que me hayáis invitado esta tarde a presentar este coloquio. Mm, Muy ilusionada con estar aquí, bueno, tanto como el respeto, ¿no? que me genera estar en este espacio. Bueno, si os parece, voy a empezar a compartir pantalla. Como ha dicho María, si hay alguna duda, algo sobre lo que vaya exponiendo, alguna pregunta que queráis hacer, pero casi, como ha expuesto María, preferiría al final dejar un tiempo y poder ahí generar el coloquio. De todas formas, iré preguntando si hay alguna pregunta y sobre la marcha lo vamos resolviendo. Bueno, pues comparto pantalla.
¿Se ve bien la pantalla? Sí, porque no me dejaba encender la cámara. vale. Bien, bueno, pues Sí, eh, todo bien. de acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues este es el título del coloquio que vengo a presentar, como ya ha marcado María. Y bueno, esta foto que aparece en la primera diapositiva corresponde a lo que es la entrada del centro. Esta entrada es a continuación de un muro blanco alto que rodea todo el centro. Lo que quiero decir con esto es que desde el exterior pues no se percibe, no puede identificarse qué hay en su interior. O sea, no se ve la infraestructura de un centro de internamiento. Os quiero decir, no, hay otros centros que tienen una apariencia más penitenciaria y no es el caso de este centro. Entonces, incluso hay personas que viven en la misma localidad y me preguntan muchas veces que dónde concretamente está situado el centro, porque desde el exterior hay una placa muy pequeñita en la entrada, pero no se identifica, ¿no? Todo lo que hay dentro. Os comento esto porque la apariencia es importante, la apariencia, la forma del centro es muy importante, tanto para la persona menor que ingresa en él, la primera impresión que se lleva de la instalación, e incluso para los propios trabajadores, los profesionales que estamos allí, pues también nos condiciona el espacio físico en el que trabajamos y la apariencia, si hay más rejas, mayores o menores medidas de seguridad, y todo esto pues nos condiciona tanto a las personas internas como a los trabajadores. Bueno, a continuación, comentaros este índice que es lo que más o menos voy a intentar exponer en esta tarde. Una introducción, sobre todo para un poco delimitar qué es un centro de internamiento de menores infractores, cuál es la intervención psicológica que se hace en el CIMI, o sea, que corresponde a las iniciales del Centro de Internamiento de Menores Infractores. Y luego el psicodrama que puedo desarrollar tanto a nivel individual, grupal, sociodrama y en una escuela de padres y madres, que viene funcionando desde hace unos poco más de 2 años. Y luego cuáles son los factores inherentes a una intervención psicológica en un contexto como en el que trabajo. Bueno, con respecto a la introducción, a ver. Brevemente señalar que los centros de internamiento pues pertenecen a una institución. O sea, los centros de internamiento en Andalucía ahora mismo no hay ningún centro público. Sí lo hubo, pero ahora mismo todos están gestionados de manera por entidades privadas y que concursan a una licitación y luego reciben las subvenciones de la Junta de Andalucía. Pero como os digo, ahora mismo en Andalucía ninguno es público. Hay 13 centros de internamiento en Andalucía. Unos tienen internamientos femenino y masculino y otros solo masculino. Bueno, como os decía, Justicia Juvenil es una institución en la que la guarda y custodia de estas personas sigue respondiendo a sus representantes legales. Quiero decir que es una institución independiente de protección de menores, aunque muy de la mano en muchísimas ocasiones, porque tenemos menores que, bueno, bien provienen de centros de protección o desde el propio centro, luego por circunstancias individuales van a un centro de protección e incluso hay juzgados de menores que previo a un internamiento en un centro de reforma optan por un internamiento en un centro de protección como una medida previa a privarlos en su totalidad de libertad. Justicia juvenil y protección, como os digo, digamos que trabaja con un ámbito de edad que coincide. O sea, la edad penal mínima son los 14 años. Esto quiere decir que en el centro hay chicos y chicas desde los 14 años hasta una edad, hasta una mayoría de edad. Pues siempre y cuando la persona cometa el delito con una minoría de edad, imaginaros una persona con 17 años, pues comete un delito y se le impone una media de 3 años. Pues entonces, desde los 17 hasta que cumpla esa media de 3 años, estaría interno en el centro con una mayoría de edad.
Lo que os quiero decir es que en justicia juvenil, pues a nivel social, la alarma social que genera la delincuencia juvenil, siempre nos llega mucha mano dura, ¿no? A nivel social para los menores de justicia juvenil. Mientras que cuando hablamos de reforma juvenil, que puede ser la misma persona, porque venga de un centro de protección, a nivel social prevalece el cuidado, ¿no? La protección de estas personas. Entonces es un tanto paradójico como a nivel social existen una u otra visión de las mismas personas. La Ley Orgánica 5/2000 es la que regula la responsabilidad penal de los menores y luego, bueno, he puesto la de la 8/2006, que esa fue una modificación de la primera, pero esta modificación es prácticamente, o sea, muy pocos matices modificados, salvo que prevaleció el endurecer las medidas para aquellos delitos más graves, ¿no? Precisamente por esa alarma social generada en años previos con otro tipo de delitos. Aunque una situación de reforma juvenil implica un reproche penal, sancionador a la persona, se contempla en la ley que los menores tienen que ser sujetos de derechos en el proceso penal. O sea que cualquier labor que se hace tiene que ser en interés del menor. Tiene que prevalecer sobre ese reproche penal la labor educativa y resocializadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona comete un delito, además del delito en sí, se van a tener en cuenta otras variables sociofamiliares, por ejemplo, como la historia toxicológica, la historia académica, la red social con la que cuenta, y todo eso van a determinar la idoneidad de ingresar a una persona en un centro o qué régimen de internamiento establecer y cuánto tiempo de internamiento. Todo eso lo va a condicionar. Los sistemas agentes de esta justicia juvenil, pues son los jueces, los ministerios fiscales, los equipos técnicos, las entidades públicas, que son las delegaciones de las distintas provincias de Andalucía, las defensorías, los cuerpos de seguridad y los centros y servicios para la ejecución de las medidas, que es donde me encontraría yo, en un centro de internamiento. Bien, la ejecución de estas medidas pueden ser privativas de libertad o en medio abierto. En medio abierto, pues son prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, libertad vigilada. Esto es porque bien la persona ha cometido su primer delito y no tiene un alcance grave, porque la persona puede estar pues, con una historia académica ajustada, sin una historia toxicológica relevante, con un ambiente sociofamiliar adecuado, y se estima más conveniente el imponer una medida en medio abierto para no interrumpir la evolución adaptada que sí conlleva esta persona. Por supuesto, esto va a depender del delito. Hay delitos que sí o sí incluyen un internamiento en régimen cerrado, como ahora explicaré los tipos de regímenes. Y las medidas privativas de libertad pues irían desde internamientos de fines de semana, hay medidas que pueden ser de viernes por la tarde hasta domingos por la mañana. O sea, desde un fin de semana puede estar una persona privada de libertad a una medida de larga duración. En los centros de internamiento de menores infractores, los internamientos pueden ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Digamos que de menor a mayor contacto con el exterior. En un régimen cerrado siempre va a implicar un delito grave, ¿vale? Y el semiabierto o abierto va a depender de, como os decía, esas otras variables anexas a la persona y no solo al delito. Si es cierto que una persona que ingresa por un régimen cerrado o semiabierto tiene la opción de modificar la medida o sea, conforme transcurra el tiempo, de régimen cerrado, modificarlo a semiabierto y abierto, o de un semiabierto modificarlo a abierto, porque la idea es que una vez que la persona ha adquirido determinadas herramientas y estrategias para afrontar otro tipo de dificultades y realidades, pues ir reincorporándola a contextos normalizados, como puede ser un instituto, o sea, una formación académica, ocupacional, familiar, social. Es la idea, el objetivo a trabajar con cualquier persona interna en el centro.
En cuanto a la infraestructura, es lo que os comentaba antes, un poco cómo está diseñado el centro, tanto en apariencia como internamente. Internamente, el centro, digamos que en forma de U, están construidos 9 módulos. En cada módulo pueden convivir una media de 8 personas. 8 personas y cada módulo tiene las mismas instalaciones. Cada módulo tiene un baño y aseo que comparten. O sea, si en cada baño y aseo hay dos, tres duchas y aseo, pues digamos que se le asigna a los menores de la habitación uno, 2 y 3, pues irán al baño uno, 4, 5, 6 y así. Esto es labor del personal educativo del centro. Cada módulo, como os digo, tiene los baños y aseo, tiene un salón comedor, tiene habitaciones individuales, ellos no comparten habitación, tienen una sala o despacho para el personal educativo, tiene un aula, cada módulo tiene un aula donde cada mañana todos los menores del centro están adscritos a una rutina escolar. Los que están internos y no pueden salir. Hay algunos chicos que pueden, perdona, digo chicos, que siempre me ocurre porque hay chicos y chicas en el centro donde yo trabajo, pero yo solamente trabajo con menores en internamientos masculinos, ¿de acuerdo? Por eso me escucharéis hablar en masculino mayoritariamente. Entonces, como os decía, en las aulas en las que los chicos que no pueden salir al instituto por su medida, pues porque acaban de ingresar en el centro, por la situación de riesgo que puede conllevar, a un riesgo de fuga incluso, y entonces tienen asistencia escolar en la jornada de la mañana y por eso en cada módulo hay un aula. Las aulas, es importante marcarlo, no asisten los menores de ese módulo, porque claro, puede haber un módulo donde convivan 8 personas y cada uno tiene un nivel educativo distinto. Uno puede tener 14 años y otro puede tener 17. Entonces, ¿qué ocurre? Que las aulas están diseñadas para el nivel escolar de cada uno. Luego, independientemente del módulo en el que conviven, luego pueden pasar a las aulas que les corresponden según el nivel curricular de cada persona. Em, en cuanto al, como os decía, en U, luego hay instalaciones deportivas, la zona de patios para zonas al aire libre, gimnasio, talleres, y bueno, y luego son lo que son los despachos y oficinas, ¿de acuerdo? De los profesionales que trabajamos en oficinas en el centro. Con respecto a los despachos y oficinas, tengo que decir que cuando yo empecé a trabajar con psicodrama, claro, el modelo de todos los despachos que había en el centro, pues era el modelo de oficina, ¿no? Mesa con el modelo médico, de silla, mesa y ordenador. Entonces, afortunadamente, cuando me topé con psicodrama, pues pude modificar el diseño y la forma de distribución del mobiliario en mi despacho. Entonces, para poderlo convertir de alguna forma en una sala de consulta, ¿no? Entonces lo que hice, pues colocar todo lo que es mesas y ordenador y documentación, todo lo que conlleva para la labor técnica que tengo que desempeñar en un lateral de la sala y el resto poder hacer un diseño del modelo que tenemos de escenario, ¿no? Para poder trabajar con psicodrama. En cuanto al organigrama, pues desde la dirección del centro al personal educativo, de subdirección, coordinadores, equipos técnicos, administración, profesorado, orientador. Bueno, eso ahora cuando explique la coordinación interna en el centro aparecerán. Y servicios, pues desde el que podemos realizar los profesionales que os he mencionado hasta el personal de seguridad o personal de servicio doméstico que está en el centro. De las personas menores, decir que, bueno, normalmente, o sea, yo llevo 19 años, precisamente en este mes, hago 19 años que ocupo este puesto de trabajo, y cuando yo empecé, la edad media de internamiento de las personas menores era de 16 a 17 años, cosa que en los últimos tiempos no es así, cada vez es una edad más temprana
bueno, la más temprana que puede ser, de hecho, que es con 14 años, que ingresan estas personas en el centro, 14-15. Entonces, a esa edad, de 14 a 15, a 16-17, el umbral, o sea, la distancia y la madurez es bastante notoria. ¿Qué ocurre? Que también vemos, aparte de que es una edad más temprana con la que están ingresando, también vemos que son personas que vienen con mayor deterioro físico y psicológico, personas con un sí mismo psicológico muy dilatado, con modelos educativos muy negligentes, independientemente bueno, de la clase social, ¿no? Y del nivel sociocultural, de su familia, de su entorno, bueno, de su red, ¿no? Del entorno. Entonces, vemos que son personas con muchísima desprotección y que llegan al centro, como os digo, pues con una situación de deterioro muy significativo, no solo porque haya un elevado consumo de toxicológico, porque haya una amplia trayectoria eh, delictiva, sino también porque, como os digo, a nivel psicológico hay un deterioro importante con muchísimas dificultades, carencias y necesidades. Bueno, esto es más o menos un breve resumen para explicar un poco, contextualizarnos en dónde trabajo. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el funcionamiento del centro, de todas formas, he traído fotos. Mirar, este es el centro para que veáis dónde está localizado. Está en un polígono industrial del puerto de Santa María, como os decía, y este es el centro, ¿no? Donde puede verse en bueno, solamente no se distingue, pero donde está la piscina y las zonas verdes, a continuación en la foto creo que no se distingue bien, sería una pista deportiva, en lo blanco que es contiguo, y en la forma de U de la entrada serían todos los módulos que os he explicado, y el lateral de la calle de la entrada serían las oficinas, salas y todo lo que es administración bueno, y la entrada al centro. Luego aquí podéis ver un pasillo de uno de los pasillos del centro, uno de estos pasillos que corresponderían a unos laterales de la U. Y esta puerta azul pues, es la entrada a uno de esos módulos. Entonces son menores en un aula. Las fotos donde aparecen los menores son fotos que han entrado en la licitación del proyecto educativo de centro, entonces por eso las puedo mostrar. Hay otras fotos que no tengo autorización para mostrarlas. Aún así, aunque estaban de espaldas, yo he intentado camuflarlos aún más. Bueno, pues esto es un aula, una rutina de la mañana en el gimnasio, en un taller de carpintería. Estos son ya chicos que pueden salir al exterior y entonces en vez de hacer alguna actividad deportiva en el interior del centro, pues se alquilan o se reservan pistas en el exterior, como veis, en una zona urbana con viviendas y bueno, comercios y zonas de ocio alrededor. Y entonces estas personas pueden salir por las tardes y realizar a la semana X horas de deporte en el exterior del centro. Estos son excursiones igualmente para chicos que tienen, porque hay como distintas fases educativas, digamos, desde que ingresan hasta que salen. Y estos pues serían las personas que tienen la fase educativa más avanzada y pueden disfrutar de excursiones que hacen senderismo o ciclismo, salen en parte no solamente por el hacer una actividad o una excursión fuera del centro, sino también por poder realizar actividades para ellos totalmente ajenas, porque no habían tenido nunca la experiencia pues, de hacer a lo mejor eh, tal excursión como estamos viendo en esta fotografía. Entonces, por primera vez visitan zonas que algunos son incluso de los municipios a los que van a visitar, ¿no? Y no han conocido el entorno. Está en la sala de informática del centro, donde tanto en esta sala de informática, tanto acuden por tema escolar, porque tengan que realizar trabajo o actividades a través de ordenadores,
o bien por momentos de ocio, y bueno, pues parece ser que hay uno ahí como viendo un partido de fútbol, da la impresión, por momentos de ocio también pueden ir al aula de informática. Bien, y ya pasaría a hablar de lo que es la intervención psicológica con las personas menores en el centro. Bueno, la intervención psicológica en el centro, o sea, yo quería diferenciar de un lado lo que es la labor psicoterapéutica y psicoeducativa frente, no vamos a decir frente, porque a veces como eh, hay como intereses, ¿no? que se oponen con la labor técnica. Quiero decir, de lo psicoterapéutico a lo técnico, a veces pues hay como digo, hay aspectos que se oponen, pues porque la labor técnica conlleva tener que participar de acciones que pues, pueden ser intrusivas dentro de la labor psicoterapéutica, pero de todas formas es algo que después de tantos años creo que tengo bastante controlado y que trabajo muy mucho en ello. En cuanto a esa labor técnica, la labor técnica es todo lo que es la burocracia, la enorme burocracia que conlleva cualquier tipo de institución, como son reuniones, informes, comisiones. Sí, perdón, ¿alguien? Ah, vale. ¿Se me oye bien, verdad? Vale. Pues esta labor técnica, soy yo el... Bueno, Parece que vosotros me alguien oís, ha conectado, ¿no? El micrófono. No sé si Masuka. pero se Masuka, oye como degradado en la voz, pero bueno, sigo. que Masuka tiene me que ha apagar el comentado que micro. no podía entrar con cámara y Bueno, le he dicho vosotros me oís. que Ah, podía entrar sin cámara entonces. claro, pero tiene que cerrar el micro porque se oye algún sonido ahí desvirtuado. En- Ya, no. Bueno, vosotros me oís bien. Sí, te vemos y te oímos bien. Lo único es que creo, Masuka, no sé si nos oye, pero voy a escribir por el chat de la asociación. Sí, sigo entonces. Vale. Bueno, pues como decía, esta labor técnica corresponde más a esas acciones complementarias. Se sigue oyendo. Solo lo oigo yo, a mí no me molesta, yo es por vosotros. Solo yo, ¿no? No, yo también lo digo. Hay un micro abierto que, según los que estamos conectados, es el de Masuka, pero le voy a avisar a ver si se atiende al móvil y porque no se oyen los que. Normalmente el anfitrión puede silenciar a quien quiera. Pues tiene que ser Intentarlo a ver. Ramiro. A ver si puedo. Vamos a ver si podemos. Vale. A ver si. Parece que. Vale, pues sí que. ah, un segundo. No os preocupéis, yo contacto con el anfitrión, la Vale, secretaría. Tú continúa, Verónica, si te molesta mucho, vale, eh, no, a mí no, yo mientras, era por vosotros en el audio. mientras que le Continúa silenciamos. entonces. Sí, Bueno, y lo pues resolvemos por aquí. vale, pues las acciones complementarias, pues como os decía, pues se corresponde más con esa labor técnica y entre ellas he marcado algunas, como son la coordinación interna con todos los profesionales del centro, que los podéis ver ahí desde la dirección hasta la administración del centro. Luego la coordinación externa, pues igual con los equipos técnicos de la Fiscalía de Menores, con abogados, los equipos técnicos también de las delegaciones provinciales, jueces, fiscales, bueno, todos los profesionales, entidades, recursos y servicios que podéis ver en lo que marco como coordinación externa.
Luego, la elaboración de informes, como decía, es algo horrible de cantidad de informes y burocracia, que también es verdad que depende de cada juzgado de menores y cada delegación provincial, porque afortunadamente hay muchísimos buenos profesionales con los que podemos trabajar de la mano y entonces con una reunión, de una forma muchísimo más práctica, se resuelven muchísimas cuestiones en interés de estas personas menores. Sin embargo, aunque estas cuestiones estén resueltas de forma verbal o en reuniones o alguna entrevista telefónica, siempre hay muchísimas entidades que solicitan que se plasme en informes, en informes y en informes. Pero bueno, también estoy acostumbrada. Luego activar protocolos específicos, ¿no? Por ejemplo, porque hay alteraciones del sueño, conductas autolesivas, síntomas relacionados con la conducta alimentaria. Entonces, bien porque lo detecta el psicólogo o la psicóloga, bueno, en el centro somos, que se me olvidó decirlo, 4 equipos técnicos que están formados por 4 psicólogas y 4 trabajadores sociales, sería cada equipo técnico. Perdón, cada equipo técnico tiene una psicóloga y una trabajadora social, he querido decir. Entonces, bien lo detecta la psicóloga en su espacio, en su contexto, estas alteraciones que os marco, o bien desde los módulos de convivencia, el personal educativo pues observa cualquier incidencia que directamente lo traslada al equipo técnico correspondiente. Luego, el visionado de visitas familiares. Las familias y los menores son informados de que las visitas que disfrutan en el centro pueden ser visionadas a través de un espejo unidireccional. Esto se hace bien por personal educativo para supervisar pues que haya algún riesgo de menores, que sabemos que puede haber algún tema de agresión, bien por parte del menor a la familia, o bien porque la familia pueda introducir objetos o sustancias no permitidas. Digamos que esto sería más control, ¿vale? De la parte de seguridad del centro y del personal educativo, que a mí no me compete, pero a mí sí me compete que a veces visiono visitas para un poco ver bueno, pues lo que sabemos que puede, la información que puede dar la forma en cómo estas personas se relacionan. No se oye, a través de este espejo no se oye las visitas, solamente se puede visionar. Luego entrevistas con los referentes familiares, ya sean telefónicas o presenciales, aunque sí os tengo que decir que la mayor parte de la labor con las familias la desempeña la trabajadora social, mientras que las psicólogas pues abordamos lo que es todo el trabajo con la persona menor en el centro. Y luego comisiones socioeducativas en las que tenemos que elaborar pronósticos para determinar si una persona está apta para disfrutar de una salida o un permiso de fin de semana, dónde disfrutarlo, con quién disfrutarlo y también para evaluar y valorar las sanciones disciplinarias. Cuando estas personas en el centro cometen faltas graves, la jurista del centro incoa un expediente disciplinario que se llama con una correspondiente sanción. Entonces, nosotras, las psicólogas, formamos parte de estas comisiones para determinar cuáles, dentro de las sanciones obligadas según el reglamento de funcionamiento del centro y bueno, de todo lo que es reforma juvenil, pues si vemos que un chico estar metido en la habitación es algo que, bueno, pues que es inapropiado, pues se valora como que la sanción sea ajustada a la persona y no a la falta en sí. Bien. Y paso ya a hablar de la psicoterapia psicodramática individual en el centro. A ver, cuando he visto coloquios que habéis hecho otros compañeros, he escuchado en más de una ocasión que empezabais a formaros o sea, que a la vez que empezaba vuestra andadura profesional, pues coincidía con la formación en psicodrama, ¿no? Como que iba todo de la mano. No es mi caso, ¿no? Yo me topé con el psicodrama un poco más tarde, empecé mi labor profesional y a posteriori me descubrí afortunadamente psicodrama y que aunque fue más tarde, yo pienso y siento que no fue tarde, que fue a tiempo. Entonces, pero sí es verdad que antes de empezar a trabajar con psicodrama, yo de alguna forma, sobre todo cuando trabajaba en grupos con los chicos, pues utilizaba mucho la música para lo que después me he dado cuenta que era caldearlos.
También trabajábamos con collage, era una forma de expresar que yo... Lo que pasa es que, claro, que elaboraban un material con el que luego yo no trabajaba, se me quedaba en eso, ¿no? En elaborarlo. Os recuerdo incluso que en algunos talleres hacía con calcetines, lanas y pompones, hacían títeres, ¿no? Lo que eran... pero claro, yo todo esto sin darle la teoría y el contenido que necesitaba, ¿no? Para poder trabajar con ello. Entonces, pues bueno, pues ya desde que empecé a trabajar con psicodrama, al principio pues muy forzada, ¿no? Como con querer introducir la técnica, ¿no? Parecía que como si no hubiese utilizado una tela o un objeto, pues no estaba trabajando con psicodrama y hasta que, no sé, es como cuando uno empieza a aprender un idioma, ¿no? Y se da cuenta que de repente está pensando en ese idioma, que fluye, ¿no? Pues algo así empecé a darme cuenta que ocurría, ¿no? En el trabajo que surgía y fluía conforme el paciente me llevaba, ¿no? Entonces, cuando las personas ingresan en el centro, las recibe siempre el director del centro o el subdirector o subdirectora que hay. En el caso de que no estén ninguna de estas personas presentes, por el horario y el día en el que ingresa, pues coordinadores del centro recepcionan a la persona menor, donde les explican resumidamente las normas básicas iniciales, los acompañan a su módulo de donde va a empezar a convivir el primer módulo y el personal educativo pues ya le da su kit de ropa, porque los menores en el centro no llevan ropa propia personal, todas sus pertenencias quedan archivadas hasta que pueden empezar a salir y todos llevan ropa y todas sus pertenencias y vestuario es del centro. No es que vayan uniformados, ni mucho menos, pero que es todos para que todos de alguna forma estén equiparados en cuanto a su vestimenta y sus pertenencias. Em, entonces, como os decía, cuando ingresan en el centro, si estas personas ingresan en un horario de mañana, pues en esa misma mañana, antes de yo concluir mi jornada laboral, siempre me presento, siempre acudo a presentarme. Además, acudo, como os decía antes, el aula física que está en cada módulo, yo voy a esa aula, es el espacio que utilizo para la primera toma de contacto, porque han llegado, han visto distintas salas, muchas personas, entonces para no agobiarlos el primer día o las primeras horas, 2, 3 horas que están en el centro, no los traslado a la sala de consulta, sino que yo me traslado a la aula donde, de su módulo y allí realizo lo que sería la entrevista inicial breve, ¿no? Una entrevista de 15, 20 minutos, 15 minutos sobre todo, y donde empiezo a preguntarle pues, bueno, pues datos personales, un poco el por qué está en el centro, con quién vive, qué sabe de su situación judicial, cómo está. También esta entrevista inicial sirve para evaluar el estado en el que la persona ingresa, o sea, si el nivel toxicológico que presenta, aunque siempre a la llegada al centro se le recoge una muestra de orina para determinar, pues eso, la toxicidad con la que ingresa en el centro. Y también para ver, evaluar algún riesgo que pueda existir de autólisis, ¿no? Entonces, para poder informar al personal educativo del módulo en el que pasa a convivir de que si hay que instaurar algún protocolo necesario. Esto lo hago si la persona ingresa por la mañana y si ingresa por la tarde, pues lo hago a la mañana siguiente y si ingresa un viernes, pues el lunes, o sea, un sábado, pues el lunes, ¿no? O sea, quiere decir, en mi primer espacio laboral que puedo tener contacto, lo hago de forma muy inmediata. Sobre todo también para explicarle la labor del psicólogo en el centro, cuáles son mis funciones y de alguna forma para ir determinando el trabajo en común que vamos a empezar a realizar. Luego vendrían las primeras entrevistas, que las primeras entrevistas son semiestructuradas o la historia biopatográfica. Bueno, o no, y la historia biopatográfica. Semiestructurada, ¿por qué? Pues porque al trabajar en una institución tengo un modelo de entrevista que corresponde al control de calidad del centro, que tengo que cumplimentar, por eso es semiestructurada. Y luego yo realizo la historia biopatográfica en estas entrevistas. Em, ¿Qué ocurre? Yo tengo la suerte que una vez que yo estoy en mi sala de consulta con el paciente, tengo la libertad para hacer el trabajo que quiera y como quiera.
O sea, quiero decir que la dirección del centro en todo momento me da vía libre para, bueno, pues para utilizar el modelo de trabajo que quiera. Al contrario, ¿no? Siempre animan a cualquier añadido que pueda ser el interés de las personas menores, pues nos animan a ello. Em, la psicoterapia psicodramática. Bueno, esto deciros, pues, como ya nos decía Rojas Bermúdez, ¿no? En su libro de teoría y técnicas psicodramáticas. Aquí lo que se trata es de ir introduciendo elementos para que la persona pues, pueda ir identificando sus dificultades y adquirir estrategias que, bueno, pues que les permita ir resolviéndolas, ¿no? Poder ir resolviendo esas dificultades personales, encontrar otras alternativas de respuesta con las que resolver esas dificultades. Em, es verdad que cuando empiezo a trabajar con psicodrama, al principio no me he encontrado casos de las personas reticentes a la técnica, para nada, ¿no? Sí, por supuesto, hay personas que ingresan pues, que son más pasivas, otras personas que incluso ingresan con una carga emocional muy elevada. Eso hace que muchas veces tengamos que posponer esas primeras entrevistas pues, por la carga emocional, por lo que os decía antes, ¿no? Por un sí mismo psicológico muy dilatado y pues que hay que posponer un poco el espacio de esas entrevistas. Pero lo que se trata es que estas personas pues vayan desarrollando otros roles sociales, o mejorar el desarrollo de los roles sociales y que puedan tener otras capacidades, desarrollar sus capacidades yoicas, ¿no? Y crear vínculos con roles complementarios. Capacidades yoicas, por ejemplo, es para mí muy llamativo personas que ingresan y tienen una historia de absentismo escolar, de una vida pues, que no tienen definidas ni aficiones, ni un ocio adaptado, y sin embargo entran en el centro y de forma a veces muy temprana les ves que empiezan a leer, que empiezan a estudiar. Esto, la situación de internamiento, el aburrimiento o el agobio o el aislamiento incluso, les lleva a, bueno, pues a utilizar el tiempo con las actividades alternativas que el centro le da y hay un porcentaje muy elevado que consigue alcanzar la titulación en educación secundaria obligatoria dentro del centro. Y ellos mismos reconocen que si fuese fuera del centro, esto no lo habrían hecho, o sacarse el carnet del coche o el carnet de la moto. Y la lectura, ¿no? Que muchos dicen, me he leído tal libro, me estoy leyendo tal, y entonces eso es algo que anteriormente para ellos era algo impensable. ¿Mm? Entonces, incluso con otras habilidades más artísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando van a talleres de música, chicos que nunca han utilizado un instrumento musical y de repente descubren pues, que tocan la guitarra de una forma muy fluida o la percusión, el dibujo. Hay verdaderos artistas dibujando, pero lo desconocían, ¿no? Esas capacidades, ¿no? Porque estaban simplemente, tenían muy desarrollado el rol de delincuente, ¿no? La frecuencia de estas sesiones son semanales. Semanalmente tengo sesiones de 45, 50 minutos, a veces una hora, ¿vale? Entre 45 y 60 minutos son las sesiones. Por supuesto, la duración de la intervención, pues todo lo que dura el internamiento. Es cierto que conforme avanza, hay personas que a lo mejor están internas pues 2 años y conforme va avanzando el internamiento, pues se va ampliando el espacio de consulta. A lo mejor cada semana, cada dos, pero máximo cada 2 semanas celebro sesiones individuales. La voluntariedad, por supuesto, porque aquí nadie ha venido de motus propio. Aquí están, y además no solamente que les obligan a ingresar en el centro, sino que les obliga el sistema judicial. Muchas veces nos encontramos con esa contra, ¿no? De que como psicóloga, pues inicialmente me puedan identificar bueno, pues como un agente más de la justicia juvenil y no como algo totalmente ajeno. Pero bueno, ya eso es un trabajo que se va realizando en la interacción y en la alianza, ¿no? con estas personas. Luego trabajar las expectativas en relación al internamiento y al tratamiento de la persona, que definan su demanda terapéutica, la posibilidad de hacer un trabajo en común
y cerrar lo que es el contrato terapéutico, ¿de acuerdo? En las condiciones en las que vamos a trabajar y esto, pues el principal conocedor es la persona menor. En las sesiones, en todas, se celebran con las tres etapas de caldeamiento, imágenes, dramatización y comentarios. Yo observo que cuando trabajo a nivel individual, a los chicos les cuesta menos trabajar con imágenes que la dramatización. Sin embargo, cuando es en grupo, les resulta más fácil trabajar con dramatización. Es como que el grupo facilita este trabajo. Y individual, que sí lo hacen, pero les veo más cómodos y se definen más cómodos trabajando con imágenes. Luego el uso de objetos, desde telas, almohadones, animales, elementos auxiliares, como una silla, porque, bueno, en el centro que Graciela me lo ha dicho muchas veces, de hacerme con un banquito, y todavía tengo que reconocer que no me he hecho con el banquito, pero utilizo la silla, la música y el cuerpo. Luego también el uso de objetos intermediarios. Estas personas tienen inhibidas mucho el juego de muchos roles o pasar a dramatizar algunas situaciones. Ahí además están muy inhibidos porque depende del delito que han cometido, de lealtades familiares, de la capacidad para expresar sentimientos y los objetos intraintermediarios facilitan realizar el acceder, ¿no? a, a esto otro. También a nivel individual trabajo mucho la inversión de roles, porque no solamente por tomar el rol de otro, que a nivel individual el otro lo utilizamos con almohadones, sí, porque el otro va desde trabajar un conflicto con un compañero, un educador en el centro, que sería el otro, al trabajo con la víctima del delito o la persona perjudicada en cuestión, que pueden ser su padre o su madre, cuando el delito se trata de violencia en el ámbito familiar. Y los emergentes principales que me encuentro pues, son síntomas psicosomáticos, el origen familiar, pesadillas recurrentes, el delito en cuestión y emociones, emociones sobre todo miedos. Miedos en estos últimos tiempos, ¿no? Cuando decía que personas que ingresan con el sí mismo psicológico más dilatado, más miedo, más que miedo al internamiento, ocurre al revés, miedo al desinternamiento, a salir del centro, ¿no? Personas que están deseosas de la situación de libertad, de salir del centro, pero pero tienen miedo porque en el centro tienen una rutina estructurada, guiada, acompañada, apoyada, ¿no? Por distintos profesionales y el salir fuera del centro para ellos, pues es como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me apoya? Por eso la importancia de lo que os decía antes de los internamientos, poderlo ir modificando de semiabierto a abierto para que el contacto con el exterior sea progresivo y vayan ganando en autonomía bueno, y en generalizar todas esas nuevas herramientas que van adquiriendo a entornos externos y más normalizados. He traído algunos ejemplos de trabajos con chicos con psicodrama. Yo pienso que se ha salido del Zoom sin querer. Voy a avisarle, ¿vale? Un segundito. Creo que fue al cambiar de página o de lo que iba a mostrar. Sí, le voy a avisar porque si no se da cuenta, Está no, hablando sola. claro. Ah, mira, ahí vuelve. Ok. Ahí está. Verónica, el micro está silenciado. No sé si. Ah, creo que está haciendo ahí un ajuste.
Ujú. Ahí estamos. Ahí Ahora, está. sí. Vale, ya Vale. te... Sí, no sé qué li- ha ocurrido, se ha ido la imagen. Bueno, Vale, nada, sigue. continúo compartiendo la pantalla. Bueno, a ver, estamos por aquí. Vale. Como os decía, he traído unos trabajos con psicodrama. Podía haber elegido, bueno, muchos, pero tenía que ceñirlo. Sobre todo los trabajos que he traído es un poco para poder ejemplificar los principales síntomas, demandas y el perfil de estas personas con las que trabajo. Esta primera imagen, por ejemplo, y también para mí eso es importante, elegir los trabajos en base a que el utilizar la técnica en ese momento, en esa sesión en concreto, les ha permitido avanzar de una forma notable en la terapia, ¿no? Entonces, para mí han sido situaciones relevantes y por eso las vengo a compartir. Bueno, en esta primera imagen es un chico que interna en el centro con una situación de violencia doméstica y con mucha sintomatología ansiosa y depresiva, pero con muchísimo agobio y malestar por el mal que él dice que generan las personas que están a su alrededor. Aquí veis dos telas negras que están abullonadas debajo de la morada y explicaba que la tela negra de la derecha era su adicción a las drogas, su consumo, y la de la izquierda su mala conducta, mi mal comportamiento. Y la tela morada era su tristeza, ¿no? Venía un día que vino a consulta, que se sentía muy mal, y cuando le pedí que representara el agobio al que tanto se refería, hizo esta imagen. Cuando empecé a pedirle los soliloquios de una y otra, al llegar, bueno, hizo el soliloquio y la postura con el cuerpo del consumo, de la mala conducta, pero cuando llegó a hacer la postura corporal de la tristeza, decía que no tenía ninguna postura que hacer porque decía que normalmente esa era su postura siempre y que no había nada que modificar de él, ¿no? Que era la postura que había tenido toda su vida, que siempre había estado triste y que el aspecto que yo podía observar en él era su tristeza. Entonces yo le pregunté que si esa tristeza había formado siempre parte de su vida, sin embargo el consumo y el mal comportamiento eran de 2, 3 años para acá, que entonces esas dos telas negras que ocurría anteriormente, ¿no? Y entonces el chico pudo identificar que esas dos telas negras eran la de la derecha, el consumo, su mamá, y la mala conducta, su papá. A partir de ahí, él empezó a ver que, pues, por supuesto, tenía ese rol de delincuente integrado, ¿no? Esa parte penal de reproche, ¿no? De pagar lo que había hecho, ¿no? Pero también empieza a identificar que también ha sido víctima de una historia, de unas circunstancias, de unas dificultades, que empieza a identificar y que él quiere trabajar para o sea, bueno, el origen, ¿no? Un padre maltratador, una madre totalmente sometida, y empieza a descubrir otros roles y otras dificultades y capacidades en él, ¿no? Y a partir de ahí empezó a hacer un trabajo tanto con su familia como en el centro totalmente diferente. Es Bueno, esto, interesante ahí. perdón, Quería, no, perdón, simplemente marcar que sería interesante como que si el personaje de la madre surge a través de la droga y es un personaje sometido, que él de algún modo está haciendo un link entre lo sometido y la droga. totalmente, Graciela, porque cuando le pregunté Mm, porque cuando le pedí la primera imagen sobre el consumo, él decía, bueno, no sé cuál hacer porque él consumía desde drogas activadoras del sistema nervioso a drogas depresoras. Y entonces decía, no sé, cualquier droga. Entonces yo le pedí que eligiese una y que hiciese la imagen. Y eligió drogas depresoras
y su postura corporal fue, además él hacía el gesto como que se me cae la baba, ¿no? Decía, de Ujú. estar totalmente, Sí, sí. exacto. Sometido, fuera Exacto. del juego. Ujú. Esta otra imagen representa también algo que ocurre muy a menudo, que hacen imágenes muy realistas, ¿no? No muy literales. Esto, sin ir más lejos, es un chico que representó a la habitación del centro, ¿no? Las telas azules, una sería la ventana y otra la puerta, las telas azules oscuras, quiero decir. La azul más clara sería su cama, que además son colores reales del centro, ¿no? De la colcha, de su Ujú. cama, de las puertas, y la blanca pequeña sería la mesita de no, la mesa auxiliar que tienen en la habitación. Por supuesto, luego recurrir a los soliloquios y de cada. Pero esto es muy frecuente también que ocurran de imágenes muy realistas. En cuanto a trabajo con animales, este, por ejemplo, fue el caso de un chico que tenía muchísimos problemas de convivencia en el centro porque él se definía como que no me dejan en paz, no me dejan en paz, se meten conmigo, al final voy a tener que saltar, al final la voy a liar, me siento mal, me agobian. Él hablaba desde una posición de víctima en la convivencia con sus compañeros. Se le cambió de módulo de convivencia en un par de ocasiones, hasta que un día trabajando con animales, que le pedí que se representase con él y sus compañeros con los que convivía en el módulo. Curiosamente, él era el tigre y los otros dos animales, el perro y la oca que están a su lado, eran los dos compañeros con los que mejor, o sea, más afinidad tenía en el módulo. Y el resto eran los otros compañeros y el más conflictivo, el cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo que coloca, que ni lo mira, ni, o sea, que está un poco, ni lo tiene cerca, ni están enfrentados. Y entonces él con esta imagen empieza a ser consciente de que la dificultad con la agresividad la tenía él en cuanto a que había sido una persona altamente conflictiva y disruptiva en el exterior, con expulsiones del instituto, conflictos en casa, peleas en la calle, delitos de lesiones. Y entonces decía que su modus operandi era pelearse con las personas y entonces él cualquier broma de los compañeros o cualquier incidencia rutinaria de la cotidianidad del centro, pues él la vivía de una forma bastante intrusiva, invasiva. Y entonces él con esta imagen pues descubre que realmente no es tal cual la situación, sino que es él, ¿no? Su dificultad, entonces quiere empezar a trabajar con ello. Bueno, esto me pareció interesante también reflejarlo porque esto es un chico que está en Perdón, total. un pequeñísimo inciso. Esa cuestión que comentas de sentirse invadido y desafiado Sí, tiene que ver con la dilatación del sí mismo y sí, tiene que ver con que cualquiera, digamos, una mirada, una forma de hablar, algo, él lo siente como invasivo y reacciona agresivamente en contra. Y exacto. llamaba la atención un poquito como que él, el tigre, que lo representa él en la imagen con figuritas de animales, el tigre que lo representa él es un extremo y el cocodrilo que lo representa es el otro extremo, como que en el medio están todos los demás Ujú, compañeros, ¿no? Como ujú. custodiados o, Sí, digamos, que debe haber que se ve algo parecido en algo al cocodrilo, ¿no? claro que sí. Como os decía, me pareció importante porque, bueno, igual que, o sea, como todo en la sociedad va cambios y modas en la sociedad, pues con los delitos ocurre lo mismo, ¿no? Si hace unos años el delito estrella, por así decirlo, era la violencia en el ámbito familiar, pues vamos viendo en los últimos tiempos que la agresión sexual y las estafas, por ejemplo, van a ser los delitos más habituales en los tiempos venideros. En cuanto a la agresión sexual, esto es un chico que está interno en el centro por un delito de agresión sexual, delito que él no asume responsabilidad. Él describe la situación, él habla o sea, de una situación de penetración a una chica, pero él no lo experimenta, o sea, no solo que no lo declara en juicio, sino que él a nivel personal no lo experimenta como una agresión sexual. Entonces, cuando yo le pedí la imagen de lo que había ocurrido esa noche,
yo le pedí la imagen de la situación sexual. Y entonces él pasó a poner todo el escenario de la tela roja, hablaba de un descampado, la tela negra sería como el grupo que estaban haciendo botellona, decía. La tela blanca es un árbol muy grande que hay en ese descampado y la tela amarilla una zona de arbustos. Él hizo esa imagen, entonces yo le dije que eso no era la consigna que le había dado, que le había pedido la situación, la experiencia sexual que había tenido esa noche, que la representase. Entonces, los arbustos, él cuenta que a una chica se la llevan los arbustos y la tela burdeos está ligeramente debajo de la tela celeste. La tela burdeos es el chico y la tela celeste la chica. Cuando yo le pido los soliloquios de una y otra tela para resumir de la tela celeste y luego de él, que era la Burdeos, él hablaba como de preocupación de ambos porque él, por ejemplo, voy a llegar tarde a casa, mi madre me ha dicho que no me retrasará hoy, a ver si termino ya, quiero salir de aquí, nos están llamando y nos van a pillar, escucho voces que gritan mi nombre y la chica, el soliloquio que él hace es, al final nos va a pillar mi novio, estoy muy nerviosa. O sea, expresiones del tipo de preocupación porque les podrían sorprender, ¿no? En la situación. Él me dice que no hubo una agresión sexual. Entonces, cuando yo le dije que si hubiese sido una agresión sexual, que cómo sería la imagen, y él hizo esto. Entonces él colocó la tela Burdeos encima de la celeste y donde los soliloquios de la chica decía, me duele, suéltame, me estás haciendo daño, por favor, vete. Y él decía, te aguantas, a mí me gusta y esto es lo que quiero hacer. ¿Qué ocurre? Que esto es importante de cara al trabajo con la persona y de cara también al trabajo con otros profesionales que están trabajando o sea, desde el equipo técnico de Fiscalía de Menores hasta fiscales y jueces, que tienen que entender que no es una persona que está negando la comisión de un delito, sino que desde su experiencia real y personal, él no experimenta que lo que ocurrió fuese una agresión sexual, sino que él interpreta como agresión sexual pues un forcejeo y una violencia explícita y no lo que ocurrió en su caso, que también por la circunstancia que ocurrió pudo ser una agresión sexual. Entonces esta información es importante de cara a entender bueno, la imagen que la persona puede tener del delito, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con él. Bueno, estos son modelos de familias que han representado chicos, ¿vale? En este caso, pues el caballo más oscuro marrón es el paciente. Decía un macho cabrío a su izquierda, decía que le llamaba así macho cabrío, mi padre, y la oveja mi madre. Y las otras tres figuras del lateral derecho serían sus hermanas. Bueno, esto fue curioso porque el chico decía, estamos en círculo todos porque nos llevamos muy bien y todos participamos por igual de las decisiones en casa. Sin embargo, él después, cuando empieza a hacer comentarios sobre la imagen, ve que por qué sus hermanas están a un lado y él está en el lateral izquierdo de sus padres, por qué el macho cabrío le mira tan fijamente, no se fía de mí, desconfía, me exige mucho y empezó a salir muchísima información bueno, de su experiencia dentro del entorno familiar a través de la imagen. Otra forma de representar a la familia, otro chico, que a este chico le quedaba una semana para irse de libertad y cuando él hacia la familia y se quedó mirándola, dijo, uff, a ver por dónde sale esto. Dice, aquí cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? El padre el tigre, la madre el oso y él la cobra, ¿no? Entonces, bueno, no dejaba de ser curioso todo lo que a él le dio que pensar una semana antes de marcharse del centro. Esto es un chico que representa su red social, un chico que, bueno, en el centro se desenvuelve de una forma muy altiva, ¿no? El personal educativo dice muchas veces, es que es muy chulo, es que es muy chulo hablando. Pero es una pose, ¿no? Él, cuando hablaba es un chico que ha sufrido bullying, no solo en el entorno escolar, sino en su barrio, en la zona donde vive. Y, bueno, pues
Como os digo, su red social serían el tigre y el cocodrilo. Él es el perro, pero a continuación, o sea, el perro, decía, el perro que se enfrenta a ellos, que no me van a tomar por tonto, decía, pues, el perro con un tigre y un cocodrilo, o sea. Pero a continuación colocó a esa oveja diciendo, pero en el fondo yo soy este. ¿No? Y esto también es algo que veo muchísimo en estas personas que cuando se les pide imágenes con animales, pues hacen esa dualidad, ¿no? De elegir a dos animales para representarse, ¿no? Como una dificultad para integrar, pues eso, su identidad, un rol para definirlo. Esto es un chico que está en el centro por un delito bastante grave, va a estar bastante tiempo con nosotros y con adicción a los videojuegos y tiene reconocido una discapacidad y a través de los videojuegos es una forma que consigo comunicarme con él. De hecho, estoy aprendiendo mucho de videojuegos gracias a él. Entonces, me habla de los juegos que tiene desde la edad, o sea, a la edad de 3 años ya ha empezado a jugar con videojuegos, se pasaba el tiempo aislado en su habitación con un ordenador, con muchísimos, o sea, dispositivos de distinta índole y con videojuegos. Y un día le pedí que o sea, le pregunté si alguna vez había pensado en el diseñar un videojuego, que cómo sería, en qué consistiría. Y me dijo que sí, que lo tenía en su cabeza y que entonces le pedí que con telas, pues de alguna forma, pues representase ese videojuego. Y él dijo que es un videojuego donde aparecen naciones. Me dijo, todas las naciones que tú quieras. Yo le dije que no, que él eligiera las naciones que... Eligió 3 naciones. Son 3 miembros de la unidad familiar. Eligió 3 naciones y empezó a decir que la tela roja era una nación comunista, preocupado por lo común, por lo colectivo, que siempre se veía invadida por una nación nazi, fascista, como era la tela negra, y luego estaba la tela amarilla, que era más grande, que no era fronteriza, porque decía que la tela negra y la roja eran 2 naciones fronterizas y la tela amarilla no. No es fronteriza, es más grande, muy democrática, pacifista. Dice, puede que también capitalista, decía, pero no tanto. La cuestión es que le pedí que le diese movimiento al videojuego y que como, entonces él solamente utilizaba la tela negra para jugar, digamos, ¿no? Él. Y cuando le dije que dónde terminaría esa partida de esa sesión, y terminó con esta imagen, donde había invadido un poco más a la Nación Roja y había podido conseguir invadir mínimamente a la Nación Democrática. Cuando pasamos a la fase de comentarios, se quedó pensando muchísimo tiempo y acabó diciendo que, dice, yo creo que la tela roja es mi padre, que la amarilla es mi madre y que yo soy la negra. Y entonces le pedí que le pidiese que le diese un título al videojuego y le llamó Fúndetelos ya. ¿Vale? Como os digo, el delito es bastante grave el que tiene. No voy a dar más señas porque no cabe aquí. Es un delito que ha generado cierta alarma, entonces no es el contexto, pero fue muy importante para él porque tenía identificada la problemática con el exterior de su casa, de su familia, y empezó a descubrir con este día, con su videojuego, pues que también había conflictos y dificultades en el entorno familiar bueno, y que había que trabajar sobre ello. Además, un chico bastante obediente, que le digo yo, disciplinado en la terapia, bastante colaborador. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, voy a ir acelerando un poco. La psicoterapia psicodramática grupal, bueno, pues todas las interacciones que se producen en el grupo, ¿vale? Para que el grupo se forme como una unidad en la que pueda ayudar a la persona menor a resolver sus conflictos. Digamos que es el grupo el que fomenta el cambio deseado, desde expresar emociones, identificar determinados pensamientos, conductas asociadas, aportar alternativas. Se trabaja la escucha activa, la empatía, el acompañamiento, se generan vínculos. La temática bien emerge de la persona menor o del grupo. A veces vienen del grupo y dicen, "Oh, nos ha pasado esto en el módulo y nos gustaría trabajarlo, hablarlo", o han tenido un conflicto con un educador o con alguna norma del centro.
y ahí pues van emanando interacciones y siempre evitando que tengan una presión para participar, ¿de acuerdo? Esto totalmente que sea fluido. Por eso la importancia de los comentarios finales cuando trabajamos en grupo. Para trabajar en grupo suelo iniciarlos cuando la persona menor lleva un mes o mes y medio en el centro, que ya ha tenido cierta adherencia al grupo, a la norma, al contexto, bueno, a distintas rutinas del centro antes de introducirlo en un grupo. Por supuesto, también tiene que coincidir con un grupo que esté formado de forma muy reciente o que pueda ser bien avenido en un grupo en cuestión, porque no puede, los grupos se forman y están muy condicionados por el hecho de que las personas menores estén en el centro o estén en actividades externas o estén ya de libertad. Entonces, la duración del grupo a veces está condicionada por las circunstancias ajenas a la psicoterapia. El carácter voluntario, por supuesto, porque se les invita por el perfil, por las circunstancias, por todas las características de la persona, se le invita y es voluntario el participar en estos grupos. Igualmente, lo que os digo, la duración del grupo es lo que determine el grupo en cuestión o la situación judicial de cada uno. Se hace una vez a la semana y dura 1 hora. El grupo es un tiempo escaso, a veces nos quedamos cortos, pero es el espacio de tiempo que disponemos para trabajar en grupo con estas personas por sus actividades del centro. Y el número de participantes oscila entre 6 y 8 personas, no más. Un lugar habilitado. Un lugar habilitado es porque en cualquiera de las aulas que os he comentado de los módulos, pues hace tiempo lo que hacía era utilizar una cinta carrocera para delimitar el escenario. Lo que pasa que, bueno, que si esa aula luego se utiliza para otras actividades y pues a veces la cinta se despegaba, la pisaban. La cuestión es que cuando yo llego muchas veces al grupo ya ellos tienen las mesas puestas en la pared, las sillas colocadas, o sea, ya saben cuál es el encuadre y tienen preparada la sala cuando yo llego, ¿no? Cuando ya tienen integrado esto. Por supuesto, la confidencialidad y la ausencia de interrupciones, que ningún miembro de personal educativo ni nadie puede entrar a estos espacios. Y a ellos se les hace saber que cualquier aspecto que se trabaje en el grupo es totalmente confidencial y que no pueden trasladarlo a otros contextos fuera del grupo, en el centro. Sobre todo, pues el aprendizaje de roles, el juego de roles, ¿no? El como sí, los roles psicodramáticos, el trabajar, el representar personajes, cosas, la inversión de roles que implica el compromiso emocional, la empatía. Se refuerza el rol de paciente al trabajar en grupo. Reforzar el rol de paciente también implica sacarlos un poco del rol de interno, ¿de acuerdo? Porque en la psicoterapia individual igual es muy importante que encuentren un espacio que sea lo más ajeno al centro posible, donde puedan decir y hacer sin que sea normativo, ¿no? Ellos tienen, todo lo que les rodea es muy normativo, no solo en el centro, también fuera del centro es muy normativo. ¿No? Todo el mundo diciéndole lo que tienen que hacer y lo que se han equivocado, lo que hacen mal. Entonces ellos muchas veces dicen, nadie, siempre me dicen, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas en el instituto? ¿Cómo lo llevas en el centro? Pero no me preguntan cómo estoy. ¿De acuerdo? Entonces un espacio en el que poder tener esta expresión. El trabajo en grupo, donde el material más individual, más psicoterapéutico en el grupo, pues no siempre sale, pues por sus reticencias, pues porque también lo trabajan a nivel individual. Pues sí que es verdad que con el trabajo grupal podemos acceder al yo y al núcleo del yo de forma indirecta. Y el caldeamiento, las 3 etapas igualmente a nivel grupal, caldeamiento, imágenes, dramatizaciones y comentarios. El caldeamiento puede ser verbal, porque vienen comentando cualquier cosa que les ha pasado personalmente o porque propiciemos algún tema. Propicien, perdón, a nivel corporal, con o sin música y con o sin objetos. Funcionan mucho, les gusta mucho los caldeamientos con música y con telas. Ahí se trabajan bastante bien. Bien, a nivel grupal, pues trabajos que se han hecho de que en el grupo ellos representen a su red social y algo que ocurre también, pues como os decía antes, que se duplique, ¿no? la representación de uno mismo. En esta imagen, el paciente sería el gallo de la primera fila y la cebra del de atrás, según dice, interacciones con personas buenas o malas. Hablan ellos.
Aquí otra imagen en la que el perro dálmata es el paciente y el tigre atrás. El perro dálmata con su novia oveja y atrás con sus amigos. La representación de los amigos también es frecuente encontrar, no sé por qué, una serpiente o una cobra, ¿no? Como el amigo más malo, ¿no? El más traicionero, ¿no? Que ellos, y aparece frecuentemente esta figura. Aquí una red social más amplia, donde igualmente aquí este chico sí solamente utilizó el gallo para representarse a él, y la fila de atrás eran todo chicas, menos el bisonte que aparece detrás del gallo, me llamó la atención, todos chicas, y la fila última todos chicos. Lo hizo así, ¿no? Sus amigas y los chicos en la última fila. Otra red social, bueno, otra cosa que, a ver si puedo dar eso. Aquí los colocan en filas, ¿veis? Una fila, otra fila, filas distintas. Y este, sin embargo, sí se posiciona enfrente de los amigos. Él sería burro o caballo, que no veo bien en la imagen de la izquierda, donde dice: me coloco enfrente para tenerlos controlados porque no me fío. Hablando de su red social. Y de nuevo, esa cobra. La libertad, ¿no? También en un grupo trabajamos cómo representar la libertad. Este chico hizo lo que en el círculo, la tela que es blanca, lo que hay dentro es, si se puede observar bien, hizo minuciosamente la cama de su habitación del centro, que parece como una almohadita, que es de ese color, la colcha de su habitación, como decía antes, una imagen realista, y la tela blanca y su habitación frente al cielo y el sol, que sería el exterior. El exterior del centro, y así él representaba la libertad. Esta es otra forma de representar lo terrenal, el cielo y el sol. Este es un chico migrante, que la libertad era tener una documentación española, él decía pasaporte español, no era su forma de representar la libertad. Este chico era marroquí y él decía que la libertad era tener una casa, que es la imagen de la izquierda, y un coche. Tener casa y coche era su libertad. La casa, que el mediador intercultural del centro, porque el psicodrama también, como nos permite el trabajar sin palabras, pues hay chicos que no tienen, que no tienen el idioma nuestro, y entonces a través de imágenes me es más fácil a él y a mí poder acceder, ¿no?, a los contenidos y a sus dificultades. Y cuando no conocen el idioma, pues en ocasiones el mediador intercultural del centro me ha acompañado en estas sesiones, y él me explicaba que el poner la puerta en la esquina es que muchas viviendas allí en Marruecos pues están así diseñadas, con una puerta esquinera. Bien, el sociodrama de familia. Bueno, voy a ir terminando porque nos queda poquito tiempo para dejar espacio a algún comentario. Y al coloquio, claro. El sociodrama de familia, bueno, pues se centra en atención a lo que son las relaciones y no a los individuos. Pueden ser díadas, que díadas es la madre con el hijo, no se me ha dado el caso de tener padre e hijo, siempre madre e hijo, y, o bien el grupo de la familia. Sí es cierto que en los últimos tiempos vemos notando mayor presencia de la figura del progenitor, ¿no?, de la figura masculina en las entrevistas y con los profesionales del centro, cosa que hace años era la figura materna la que contactaba con el centro o la que mostraba disponibilidad en el trabajo a realizar. Bueno, pues el sociodrama de familia se deriva tanto del tratamiento individual con la persona como de la naturaleza del delito. Siempre que hay delitos de violencia familiar, pues se trabaja con la familia, o incluso por sentencia judicial, que ya los equipos técnicos de la fiscalía pues apunten que se complemente el trabajo con una terapia familiar. Entonces, el sociodrama familiar complementa el tratamiento que se hace individual con la persona menor. Y es curioso, pero las personas menores son mejores informantes de la dinámica familiar que los propios progenitores. Mucho más fiable la información que aportan estas personas, que de forma, no siempre, pero de forma bastante significativa. La importancia de etapas de comentarios, como siempre. ¿Y qué cosas trabajamos en sociodrama? Pues la imagen de la familia anterior, de la actual y la deseada,
la imagen peor o mejor o ideal, ¿no? Incluso de la familia, delimitar el territorio que ocupa cada uno en la familia, la inversión de roles, la dinámica de cohesión, ¿no? La que conocemos que se cogen de las manos en círculo y estiran para atrás hasta conseguir el equilibrio. Y ahí, con esa dinámica, es verdad que resulta llamativo cómo toman conciencia de la responsabilidad de cada uno de ellos en la familia, ¿no? Que a pesar de ser marcado, identificado el menor como el conflicto en la familia, la dinámica a ellos les permite descubrir que todos tienen una participación y una responsabilidad dentro de la dinámica familiar, lo cual también los hace más activos, porque el depender de uno es mucho mejor que depender del otro. Se inicia igualmente al mes o mes y medio, igual que la terapia grupal, no antes, hasta que no se consigue cierta estabilidad del menor cuando ingresa en el centro. Conocer cuáles son las expectativas de esta terapia, el compromiso de asistencia, los horarios, frecuencia. Se hacen sesiones de 1 hora y media cada 20, 30 días. Bueno, lo importante aquí es que no se buscan, hablamos con la familia que no se buscan culpables, sino que todos son responsables más allá de la responsabilidad penal, ¿no? Que es lo que os decía, que todos tienen una posición. Y por último, comentaros la escuela de padres del centro que funciona desde en marzo del 2022, empezó desde la Dirección General de Justicia Juvenil, pues trasladan al centro que hay que poner en marcha una escuela de padres y madres, al igual que en otros centros de internamiento, con un encuadre didáctico. Y yo enseguida vi el poder trabajar con psicodrama, o sea, fue algo que me ilusionó bastante. Me ofrecía la dirección del centro para poderla llevar a cabo y así fue junto a una trabajadora social que hace las veces de yo auxiliar, ¿no? Esta compañera que cuando se lo propuse, pues bueno, sin ella no sería posible que ocurriese tal como es. Ella no solo confió en mí, sino que confió en el modelo y tengo que decir que, bueno, que la verdad es que es un yo auxiliar fantástico, yo estoy encantada con ella y ella lo sabe. Entonces, en marzo del 2022 fue nuestra primera sesión en esta escuela. Tiene un carácter voluntario, son sesiones mensuales de 2 horas de dirección, el primer martes de cada mes se celebra cada una de las sesiones y es enriquecer el rol paterno, o sea, fundamentalmente enriquecimiento de los roles paterno y materno. ¿Mm? Por fin me encuentro en el trabajo con psicodrama con 5 instrumentos, los 5 instrumentos, ¿no? Porque hasta ahora había tenido el escenario, el protagonista, auditorio como trabajo en grupo, pero el escenario, pero me faltaba el director, me faltaba el yo auxiliar, ¿no? Y por fin con esta escuela, pues puedo trabajar con los 5 instrumentos. Las 3 etapas, como siempre, y tengo que decir que no solamente la buena acogida de las familias que repiten sesiones tras sesiones, sino que incluso hay familias que solicitaron que una vez que sus hijos abandonaran el centro, si podían continuar viniendo a la escuela. En un principio no se nos permitió y lo pusimos la dirección del centro no lo permitió, pero no lo pusimos en notificación a la Dirección General de Justicia Juvenil y desde allí no lo aprobaron, que aunque la persona no estuviera interna, estos progenitores podían continuar asistiendo a estas sesiones durante unos meses más después. Aparte a ellos, una vez que tienen a los hijos en casa de libertad, les viene muy bien trabajar situaciones que se les da pues ya en la vida cotidiana bueno, y normalizada del hijo en libertad. No solo es bien acogida por las familias, sino por las propias personas menores, ¿no? Que pues nosotros decíamos, ahora van a decir, ¿y vosotros de qué habláis con mis padres allí? ¿Y ellos qué dicen? ¿Y ellos qué cuentan? Y muy al contrario, se sienten satisfechos de que su familia participen y sean una parte activa de este proceso. Y se sienten reforzados, apoyados, y no nos hemos encontrado con ninguna situación bueno, pues de reproche, ¿no? O de rechazo. Y las familias también encuentran un espacio para sí mismas, ¿no? Fijaros, padres que denuncian a sus hijos
por situaciones ya que les sobrepasan, no las pueden llevar, y el dar el paso de denunciar a un hijo o a una hija, pues ellos te dicen, yo pedí ayuda, yo no denuncié, o sea, les cuesta, ¿no? Ponerle nombre y lo pasan tan mal que darle un espacio en el que el grupo, que tan rico es, ¿no? El psicodrama grupal, pues puedan sentirse reforzados por otros padres que viven la misma experiencia que ellos, que se sienten acompañados y que no son los únicos. Entonces, se generan vínculos importantes, ¿no? Ves que uno ha venido hoy en coche porque se le estropeó el coche bonito y he llamado a la mamá de tal y me ha traído ella. O luego cuando salimos por la tarde les ves que están fuera en la salida del centro hablando entre ellos, entonces ves que se generan vínculos, ¿no? Y las respuestas positivas del grupo, ¿no? Como siempre. En los trabajos de la escuela de padres, bueno, aquí vemos un caldeamiento corporal. Mira, este espacio, que aunque la imagen está alterada, quiero decir que parece que está muy alargada, era para poderlo ajustar a la diapositiva. Pero la escuela de padres se celebra en el salón de actos del centro. Digamos que donde va el escenario del salón de actos es donde se delimita el escenario de nuestro trabajo con psicodrama y que ahí aparece como muy estrecho, pero no, es un espacio suficientemente ancho donde, bueno, pues hacemos como que ignoramos toda la parte del auditorio del salón de actos y hacemos bueno, el encuadre que conocemos con nuestro modelo. Esto, como os digo, es un encaldeamiento corporal. Aquí una mamá donde un día en una dinámica que hicimos que tenían que elegir un animal para representarse en el rol paterno o materno. Esto es una mamá que había sufrido una violencia bastante notable de su hijo. Ella había denunciado a su hijo. Verónica, Sí, disculpa, Verónica, que te corte, que como vamos cerrando, que estamos en hora, por si sí, acaso, vamos, vale. en 4 minutitos por Venga, si pues termino queréis, rápido. No me voy a enrollar más, que yo me enrollo. Gracias, María, por avisarme. que está Vale, súper pues interesante. nada, pues, termino. Como yo sabía que no me iba a dar tiempo. Bueno, la cuestión, eligiendo un animal, esta señora pudo también empatizar más con su hijo, ¿no? Para no, un poco mostraros simplemente, no me voy a extender, mostraros distintas técnicas que se emplean también en la escuela de padres. Esta que veis aquí es el yo auxiliar, también con una mamá que representaba una situación de desafío con su hijo. Aquí una mamá intentándole arrebatar el móvil de una forma donde él hablaba de un hijo violento y la mamá es la que de forma violenta le arrebata. Entonces ella misma en la dramatización pues descubre también o se descubre a sí misma con esa agresividad. Igualmente, situaciones de dramatización de madres con el yo auxiliar, representación de animal, de familia, perdón, también de estas representan a la familia, el hijo, el padre y la madre. Igual representación e imágenes con telas. Me gustaría explicarosla, pero bueno, ya me quedo. Aquí un papá eligiendo a unos compañeros del grupo para hacer una imagen. Bueno, aquí haciendo que me llamó mucho la atención en este grupo que juntaron muchísimo los pies y se acercaron mucho los unos a los otros. Un collage bueno, no collage, hicieron aquí, tenían que poner los ingredientes para educar a un hijo, ¿no? Cada uno podían modificar lo que habían puesto el otro, ahí se veían si habían tocado el material del otro, si se habían sumado, si no lo habían rozado, si habían seguido la consigna. Y salen muchos temas personales de ellos, ¿no? Acceder a su, y ya está, ya no me voy a... Aquí esto ya no es mucho más, María, simplemente es un poco los condicionantes que me encuentro por trabajar en el contexto donde trabajo, que es un sitio donde os podéis imaginar que es muy difícil hacer psicoterapia, pero no es imposible. De hecho, cuando tiene lugar la alianza con una de estas personas, para mí es algo maravilloso, algo que disfruto mucho después de tantos años y que el psicodrama me está permitiendo que sea aún más potente ese disfrute. Así que, pero claro, las condicionantes del contexto, ¿no? Restrictivo, de control, de burocracia y bueno, y poco más, ¿vale? No voy a extenderme más. Así que lo dejo aquí y, y perdón
bueno, por no haber respetado el tiempo de comentario ni de coloquio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, para mí sería simplemente marcar, digamos, todo lo interesante de la idea de proceso en todos los sentidos, desde el proceso, digamos, profesional, de empezar una forma, a trabajar como psicólogo en un centro que después al adquirir otras herramientas y otro modelo de trabajo, lo puede ir implementando y en distintas formas, y todo el proceso también con de los distintos encuadres y trabajos que dentro del centro, ¿no? Que me pareció muy lindo que no van, digamos, del proyecto a la realidad, sino al revés, y que contempla todas las situaciones de realidad, como la que contaste última esta, de bueno, que si los padres quieren seguir viniendo, buscar una forma legal, digamos, no conformarse por ahí con que no se puede, sino bueno, realmente qué hay que hacer para que se pueda. Hombre, los profesionales son los que tenemos que hacer desde cada uno de nuestros puestos un poder, ¿no? Porque si no Mm, insistimos o sí, sí. no notificamos esto, se queda... Mm. No, me parece importante por eso todas esas cuestiones, más, además del trabajo con psicodrama, que me parece muy lindo, como, digamos, el asumir dentro de lo posible todo el poder del rol profesional y no conformarse con que, Mm, bueno, el director ha dicho Mm. sí. que no Eso es es tan usual, ¿El qué? que no es tan usual Ah, dentro de los profesionales, digamos, en general no es tan habitual bueno, en realidad vamos a ver qué es lo que podemos hacer. claro, el objetivo, ¿no? Nos dicen y conducen a trabajar en interés del menor. Entonces, solamente practicarlo, insistir. Y como digo, no solamente desde el centro, Graciela, sino nos encontramos con jueces y otros profesionales con las mismas responsabilidades que podemos trabajar afortunadamente con ellos. Y entonces, eso es fantástico, es algo poder trabajar de la mano por y para estas personas es fundamental. No siempre ocurre así, porque tontería, todos sabemos lo que es trabajar en una institución y en el sistema, pero cuando se encuentran determinadas puertas hay que llamar una y otra vez. Sí, pero bueno, enhorabuena, Verónica. Es justo como también el psicodrama, ¿no? Que abre, pues tú igual, las sensaciones que siempre nos llegan, las dificultades de las instituciones, como que no se puede y tú lo que planteas es como, bueno, qué maravilloso. Quiero decir, lo has hecho, Ujú, mm, has ido integrando y abriendo el hueco, ¿no? Que había. O sea, y eso, pues qué suerte tienen también estos chicos, ¿no? ujú. Gracias, María. Muy Así bien. que vamos cerrando. Por aquí he visto algunos agradecimientos y felicitaciones por tu trabajo, Verónica, en el chat. Lo han ido dejando Muchas algunas. gracias. Yo encantada, de haber compartido esto con vosotros, porque además pienso que es un sitio que está muy desconocido, ¿no? Lo que ocurre dentro de un centro. Mm. Total. No, pienso que es importante dar a conocer todos estos trabajos y que, bueno, se pueden hacer a veces más cosas de las que parecen, ¿no? Mm, Totalmente. sí. Pues sí. Así. Muchas gracias, Verónica. A Ya, vos. si acaso, pues eso, volveremos Sí. a presentar más cositas o más cuestiones y es un gran trabajo. O sea que muchas gracias. Y gracias a todos por estar. Y Ya el otro. próximo coloquio que sería ya para junio, que sería el último antes del verano, ¿no? El 9 de junio, que tenemos también a Malena Rubinstein y a Matilde Melanote, que estuvieron en el encuentro, pero que igual quedaron con poquito, bueno, pues que se hizo corto y que de alguna manera vamos a darle más espacio para que puedan también, igual que Verónica, para que puedan desarrollar un poco más lo que trajeron y que son dos trabajos también muy atractivos los que ya estaban haciendo. Sí. Malena con la institución penitenciaria y Matilde el aula en Italia con adolescentes, un poco ahí también van como de la mano, ¿no? De vínculos, Mm, red social, o sea que seguimos por ahí. bien. Muy bien. Y nada, el curso de verano también está, ¿eh? Que también tenemos curso de verano, como recordé al principio, y nada, y será eh, el 29 y 30 de
de junio y tenemos, se va a tratar el psicodanza y técnicas sin palabras en psicodrama, o sea que súper interesante. Así que bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias y nada, Gracias. muchísimas. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Hasta la Gracias, próxima. Verónica. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Verónica. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Vosotros.